Lo primero, darle las gracias a Fernando Lozano Martínez por acompañarnos esta tarde. La verdad es que en estas charlas teníamos muchísima ilusión y mucho interés. Y apareció Fernando de la mano de un amigo nuestro y vino a decirnos que le encantaba el tema, que es el ejercicio físico y terapéutico, y que él estaría dispuesto. Entonces, cuando me enseñó su currículum, digo, pues es la persona ideal. Pero es que además, fijaros, os lo presento no como persona, que persona se va a presentar él ahora mismo, y además ya lo estáis viendo, y es bien guapito, ¿eh? Pues ahora le voy a presentar los méritos y el currículum, que me ha gustado muchísimo para nuestra charla de Mujeres de la Vera. Él es licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid, pero además es funcionario de educación por el Ministerio de Educación. Y una cosa que me ha gustado muchísimo es que es máster en alto rendimiento deportivo por el Centro Olímpico Español. Eso es una cosa muy, muy curiosa y muy bonita. Es entrenador nacional de atletismo por la Real Federación Española de Atletismo. Es miembro del Comité Técnico del Sector de Fondo de esa Real Federación Española de Atletismo. Tuvo un premio muy importante como entrenador de España en el 2002. Es empresario especialista en el sector de salud y deporte, que es lo que nos va a nosotros, la salud y el deporte. Es consultor deportivo en alto rendimiento y salud. Eso ya para nosotros es como mucho, pero es muy importante que él lo sea, porque así nos pone bien las pilas. Y es experto en actividad física corporativa, desarrollando proyectos con entidades, que esto me gusta a mí muchísimo, con la cerveza, con MAU, con San Miguel o con la Mutua Madrileña. Además, es una cosa que nos viene muy bien en el día de hoy, ¿eh? Fernando es conferenciante y articulista. Aquí te dejo a mis mujeres. Así que, háblanos de eso que te he pedido. Muchas gracias por estar tan dispuesto y tan a punto en un momento que nos venía muy bien que se nos pusieran las pilas en este tema. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Montaña. Lo que pasa que, bueno, yo sé que todo esto de la formación o de las charlas online, la verdad es que cansa mucho, ¿no? Estamos mucho tiempo recibiendo mucha formación y la verdad es que echamos de menos la presencia física y poder hacer estas cosas de forma personal, ¿no? Porque adquiere todo bastante más calidad y el contacto humano yo creo que es lo que nos hace falta mucho, pero bueno, también es verdad que damos la bienvenida a la tecnología, a poder hacerlo de esta manera y tenemos que agarrarnos a lo que hay. Parece ser que hay una noticia de la revista The Lancet de que, bueno, parece ser que España puede estar alcanzando la inmunidad de rebaño. Imagino que estaréis informadas de todo eso por la exposición tan alta que hemos tenido al virus y por el alto porcentaje de vacunación, con lo cual, bueno, yo creo que después de tanta negrura y de 2 años tan duros que ha sido para todos, parece que se ve la luz y bueno, y esperemos que este tipo de actividades, bueno, pues se puedan realizar presencialmente y conocernos personalmente. Ahora lo tendremos que hacer vía virtual, pero bueno, nos conformamos. Así que nada, darte las gracias. Para mí es muy ilusionante hablar específicamente de deporte y de mujer. Como has dicho, Montaña, bueno, yo ya tengo una edad, 52, camino de 53 años, tengo una experiencia en el mundo deportivo pues bastante dilatada y he evolucionado o he nacido desde el mundo de la educación, es decir, soy profesor de educación física desde hace más de 25 años, con lo cual todos los días estoy con chavales desde los 12 hasta los 17 años intentándoles transmitir los valores del ejercicio físico y el potencial de salud. Posteriormente pasé una época bastante amplia en el mundo del deporte de alto rendimiento, pero en los últimos años de mi vida ya me he volcado hacia el mundo de la salud, hacia los posibles beneficios que tiene el ejercicio físico en el mundo de la salud y especialmente me interesa la salud aplicada a la mujer, ¿no? En este caso, porque creo que, bueno, pues se van rompiendo muchos tabúes y avanzando muchas cosas de unas inercias de hace muchos años relacionadas con el deporte, ¿no? Con lo que llamo yo la masculinización del deporte, ¿no? Que afortunadamente pues se está rompiendo y que estamos mejorando con respecto a eso, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas, a ti especialmente, Montaña, a este cónclave de mujeres de la Vera, de esa maravillosa región de Extremadura. Yo estoy en Madrid, así que bueno, yo lo que pretendo con esta charla es no aburriros mucho, porque si al final planteáis preguntas y hacemos un pequeño
bueno, pues brainstorming de preguntas o de debate, significa que os habré causado cierto interés y ciertas dudas y con eso me daré por satisfecho, ¿no? La charla voy a compartir. Bueno, pues como veis ahí, dentro de estas jornadas de salud para la mujer de Comarca de la Vera, yo lo he titulado un poco mitos y prejuicios sobre la actividad física en mujeres, ¿no? Porque es verdad que durante muchos años, y yo ya llevo 30 un poco entrenando a mujeres y a deportistas, pues esto afortunadamente ha evolucionado, ¿no? Aunque realmente el objetivo de la charla va a ser el ejercicio terapéutico, ¿no? Es decir, intento al final de ella daros algunos consejos, algunas reglas, sobre todo algunas cosas que no se deben hacer y otras que sí se deben hacer y no se hacen, en especial en la mujer. Y bueno, pues al final sí que hablaremos de ejercicio terapéutico, ese ejercicio orientado hacia la salud, ¿no? Y en qué podemos beneficiarnos. Antes de llegar a esa parte de la charla, sí que es necesario, pues, un poquito de teoría, ¿no? De qué es entender esto que es la salud. Luego, al final, si queréis, al final hablaremos de ello, ¿no? ¿Qué entendéis vosotros por salud o qué entendéis vosotras por salud y calidad de vida? Este tipo de cosas que son importantes, ¿no? Si nos vamos un poco a la definición que dice la Organización Mundial de la Salud, bueno, yo podría definirla como la salud es un razonable estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, que no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, como mucha gente todavía cree, ¿no? No estoy enfermo, no tengo diagnosticada una patología, estoy sano, ¿no? Yo creo que la salud va muy por encima de todo eso y es lo que vamos a intentar explicar. Evidentemente, el bienestar físico muy relacionado con el nivel de actividad física, con la capacidad de trabajo que mi organismo es capaz de desplegar, es decir, una persona que es activa, que se mueve, que no se cansa, que no se fatiga, evidentemente tiene un pilar muy importante y eso está muy en relación también con la calidad y con la salud mental, ¿no? Tan de moda últimamente, ¿no? Habéis visto con todo esto del confinamiento, el no poder movernos o el estar un poco encerrados ha tenido y está teniendo un impacto muy grande, ¿no? Por ejemplo, en el incremento de la depresión y de muchas patologías mentales. Y yo siempre digo que no se puede disociar un poco el bienestar físico del bienestar mental, ¿no? Y por supuesto también, y sobre todo a partir de ciertas edades, la capacidad de relacionarnos con las demás personas, el poder relacionar lo que nos falta ahora, ¿no? Con esto de la pandemia, pues también implica esa parte de salud, ¿no? Al final, lo que estamos hablando de salud es un estado de equilibrio, ¿no? Es decir, estamos en continuo siempre juego, esa imagen que veis ahí de unas piedras en equilibrio, que para mí es lo que es la calidad de vida. Bueno, pues no tenemos que perder de vista que todo lo que potenciemos estos factores físicos a través de la actividad física, del ejercicio, del movernos, de mantenernos activos, de controlar y de mejorar nuestra salud emocional, ¿no? Y para eso también hay técnicas, ¿no? Ahora cada vez más de moda las técnicas como la meditación, la relajación, esas terapias o esas gimnasias blandas que llaman, como el yoga, como el tai chi, también nos están enseñando muchas herramientas para mejorar esta salud y, por supuesto, la capacidad de relación, pues son tres aspectos o tres pilares, ¿no? De lo que debe ser la salud y la calidad de vida muy, muy importante que no debemos de perder. Para mí, y esto ya es una opinión personal, yo defino la calidad de vida con unos niveles óptimos cuando somos capaces de tener una salud física óptima, unida a una salud mental. Evidentemente también tenemos que tener muy en consideración una alimentación correcta. He puesto ausencia de dolor porque es verdad que a partir de ciertas edades casi todo el mundo convivimos con algo de dolor, lo que llaman dolor crónico, y eso es una de las cuestiones que también tocaré en esta charla para ver un poco cómo podemos mejorar esa percepción del dolor. Esto es una cuestión importante porque está muy relacionado con la metainflamación o con la inflamación crónica asociada a la edad y al sedentarismo y evidentemente la sociabilidad. Entonces eso es un poco cómo definiría lo que es calidad de vida. Y evidentemente, como veis ahí, salud física, que es de lo que fundamentalmente vamos a hablar en esta charla, daros esas herramientas al final para mejorar vuestra calidad de vida, bueno, pues es un pilar importante, ¿no? Y cuanto antes empecemos, porque una de las buenas noticias que tenemos con esto es que nunca es tarde para empezar a movernos, aquella persona que todavía aún es sedentaria. Hablaré también la diferencia de lo que es hacer actividad física y de lo que es una vida activa, que no es lo mismo, que también tiene su valor, la vida activa, es decir, no estar quietos, tener una vida de alguna manera que nos obliga a movernos continuamente sin tener que ir a hacer ejercicio físico, también es importante. Bueno, pues es uno de los pilares fundamentales que vamos a desarrollar, ¿no? Como veis ahí, la rueda de la calidad de vida, de cómo mejorar nuestra calidad de vida,
pues entraría en toda esta parte y lo sintetizaría en esta rueda donde la actividad física y la vida activa, ¿no?, nos genera unas expectativas de cambio. Esto es muy importante porque si somos capaces de arrancar el motor, como digo yo, del coche, significa que queremos movernos a algún sitio. Esas son expectativas psicológicas muy importantes que favorecen la salud mental. Hoy día se sabe que el mantener expectativas a nivel psicológico es muy importante para huir o para apartarnos de los estados de desánimo o incluso de las patologías como la depresión y la ansiedad. Esta parte de entrar en ese mundo de expectativas, el deporte nos ocasiona o nos proporciona esta parte tan interesante. Evidentemente también tocaré un poquito el tema de la nutrición, que es importante y que debe ir de la mano de la actividad física preventiva o terapéutica, no podemos olvidarnos de eso. Todo esto nos tiene que llevar a un plano, a un entorno de buenas relaciones sociales, porque esas expectativas generan que nos relacionemos con más gentes a la hora de movernos, a la hora de hacer ejercicio físico, y también vamos a crear un mejor estatus metabólico para luchar contra ese dolor crónico que muchas veces tenemos que sufrir, pues relacionado con degeneración ósea, con artritis, con artrosis, con muchas patologías de desgaste y relacionadas con la inflamación crónica, que hay que intentar romper ese círculo, ¿no? Evidentemente, muchas veces la patología la tenemos instaurada, pero no podemos eliminarla y posiblemente a lo mejor es una patología crónica, pero sí podemos minimizar muchísimo su impacto, ¿no? Fijaros un poco, he hablado mucho de vida activa o he citado el tema de vida activa. Aquí ya os voy a estar dando base científica, o sea, no creáis lo que diga Fernando Lozano, sino que siempre voy a intentar fundamentar lo que digo con estudios y con una base científica importante. Fijaros, yo esto hace 10 años no lo hubiera dicho, siempre he sido un defensor radical de lo que es el entrenamiento y el ejercicio físico y siempre pensaba que eso de la vida activa, o sea, lo que es pasear, lo que es una vida más rural, más en los entornos menos industrializados o menos de ciudades, tenía poco impacto en la salud. Bueno, pues parece ser que los últimos estudios me quitan la razón o nos quitan la razón a los que abogamos por el entrenamiento físico y personalizado, que por supuesto tiene mucho más impacto en la salud, pero sí que sabemos y empezamos a saber que una vida activa, como posiblemente se da más en el entorno rural, donde puede haber cultivos que cuidar, donde hay unos desplazamientos que se hacen mucho más caminando, donde hay una mayor tasa de gasto energético por la propia vida en sí, parece ser que tiene un impacto muy importante en esa inflamación y en esa acumulación de grasa visceral que tenemos un poco en el organismo. Y esto, sobre todo, cada vez es más evidente cuanto más edad tenemos, ¿no? Fijaros en este estudio de Olsen en el año 2000, pues en la revista Journal of American Medical Association, fijaros cómo a través de resonancia magnética, personas que habían estado 14 días sin levantarse de la cama, es decir, el estudio y el ensayo clínico fue absolutamente con actividad cero, prácticamente comían y se vestían en la cama, no les dejaban moverse absolutamente nada, ya se observó un incremento de la grasa visceral, esa grasa ectópica que se inserta dentro de los órganos a nivel digestivo, está señalada ahí en rojo, simplemente además de perder muchísima masa muscular. Sabéis que uno de los efectos del sedentarismo es la pérdida de masa muscular, sobre la que me voy a centrar también muchísimo en esta charla, ¿no? Bueno, pues parece ser que esa vida sedentaria ya tiene un impacto muy significativo en lo que es la inflamación, esa inflamación silenciosa que cursa y que se asocia a una acumulación de grasa y de grasa que poquito a poco va dañando esos órganos internos, sobre todo a nivel digestivo, a nivel de páncreas, a nivel de hígado, a nivel de estómago, a nivel cardiovascular, y ya una vida activa parece ser que va en contra de esa acumulación de grasa y de alguna manera es una de las cosas que tenemos que recomendar. Entonces, cuando alguien me pregunta, Fernando, no tengo la voluntad de moverme, de hacer ejercicio físico, de ir a un gimnasio, de hacer baile, de hacer, bueno, pues por lo menos muévete, es decir, no estés en casa, camina, intenta tener esa vida activa porque sí vas a tener un impacto positivo en esa calidad de vida que, como sabéis, estamos fundamentando en lo que es el concepto de salud, que es lo que perseguimos, ¿no? Bueno, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros? Ya no solo los profesionales que nos dedicamos a intentar incorporar estos conceptos, ¿no? De formaros para que aprendáis cosas, ¿no? Bueno, pues ya se habla mucho de la corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad significa que evidentemente para que esta situación mejore, y ahora hablaré de esta epidemia que está atacando de forma brutal al mundo civilizado, al mundo industrializado, a lo que es el primer mundo, esa epidemia silenciosa de síndrome metabólico, de sobrepeso, de obesidad,
de patologías relacionadas con todos estos desórdenes, hay una responsabilidad mutua. Evidentemente hay una responsabilidad de los poderes públicos, de las entidades privadas, pero hay una responsabilidad también de la persona que quiere cambiar, ¿no? Y como dice ahí Gómez Vela, pues en el siglo XXI, esto ya lo escribí hace 15 años, estamos ya en pleno siglo XXI, las personas, nosotros, gozaremos cada vez de mayores posibilidades de elección y decisión. Es decir, esto no era posible hace un siglo. Nadie podía elegir prácticamente hacer ejercicio físico porque la forma de vida era completamente distinta. Pero ahora sí que podemos elegir y decidir y adoptar una forma corresponsable para una vida de mayor calidad, de manera que los servicios humanos tendrán que adoptar técnicas de mejora de sus procedimientos para mejorar la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es una de las cosas que siempre digo en las charlas, que aunque la parte más importante de esta corresponsabilidad sea la formación, es decir, el conocimiento específico sobre la salud y la calidad de vida, es decir, lo que estamos haciendo ahora, escuchar una charla a las 6 de la tarde un jueves sobre qué impacto tiene el ejercicio físico y cómo debo hacer el ejercicio físico para mejorar mi salud y calidad de vida, evidentemente hay responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de querer cambiar y de querer mejorar nuestro modo de vida y estar mejor con nosotros mismos, ¿no? Eso es una de las cuestiones que es importante. Yo siempre pongo como anécdota una charla que escuché a un prestigioso cardiólogo, Valentín Fuster, seguramente Montaña y muchos de vosotros sabéis quién es, pues un cardiólogo reconocido internacionalmente, él trabaja en Nueva York, y me acuerdo que le preguntaron, él siempre está abogando como cirujano cardiovascular y como médico de cardiovascular, siempre aboga por el ejercicio físico, es una persona ya que está cerca de los 80 años y él siempre está, todos los días se levanta y hace su media hora, 45 minutos, una hora de ejercicio físico. Y en ese momento que yo lo escuchaba, bueno, pues estaba en Madrid dando una conferencia para una empresa a la que yo asistí y le dijeron bueno, que él se había levantado a las 4 de la mañana para hacer ejercicio ese día porque tenía ese compromiso de la conferencia, ¿no? Y todo el mundo que estábamos allí y algunos empresarios, algunos directivos, pues lo que siempre dijeron es, o lo que dijeron en ese momento, es que nosotros no tenemos tiempo, ¿no?, para hacer ejercicio físico, estamos muy ocupados, la familia, la presión de la empresa, la responsabilidad. Él dijo que él se había levantado a las 4 de la mañana para coger un avión a las 6 de la mañana desde Nueva York y estar al día siguiente en Madrid para dar la charla, ¿no? Con lo cual es una cuestión de prioridades. Y esa escala de prioridades que todos tenemos en la vida, hay cosas más importantes que otras, pues en uno a lo mejor la parte de la salud y la calidad de vida puede estar arriba porque todo el mundo quiere estar sano, pero la parte del ejercicio físico, que siempre es un esfuerzo, o la parte de la vida activa, a lo mejor está en el puesto 20, ¿eh? Y hay 19 cosas que preceden a esa importancia. Bueno, pues está en nosotros, en esa corresponsabilidad, en que del puesto 19-20 pase al puesto tercero, cuarto, quinto o segundo, porque nos va la vida en ello, ¿no? Ya no digo la vida o la longevidad o la esperanza de vida, sino la calidad de vida en los años que tengamos que vivir. Por supuesto, como os he dicho antes, los poderes públicos como ente estimulador, en este caso la Junta de Extremadura, está haciendo el esfuerzo de formaros y que obtengáis estos conocimientos. La oferta pública y privada, antes no había instalaciones para hacer ejercicio físico, hoy en todos los sitios, en todas las ciudades existen esas posibilidades de hacer ejercicio físico en un entorno adecuado, protegido, pensado para hacer ejercicio físico. Por supuesto, afectan a otros factores como el nivel económico de la sociedad, el nivel cultural. Las empresas y su relación con los empleados saben que ya es un problema, ya están ofertando esta actividad física entre sus empleados, pero evidentemente para que nosotros aumentemos esa corresponsabilidad hace falta conocer y tener más conocimiento con todo esto, ¿no? Bien, y con respecto a vosotras, ¿qué ha pasado con el ejercicio físico, la actividad física en el ámbito específico de la mujer? Bueno, afortunadamente ya estamos superando todos estos mitos y prejuicios, ¿no? O todas estas resistencias, ¿no? ¿Qué ha pasado con el deporte? Bueno, pues el deporte, como sabéis, ha estado muy masculinizado, ¿no? Hasta el siglo XX, pues siempre recuerdo que la primera vez que dejaron participar a una mujer en los Juegos Olímpicos fue en 1968. Es decir, fijaros si se incorporó tarde, ¿no? De hecho, en algunas pruebas no tenía permitida la participación la mujer, ¿no? Afortunadamente, no vivimos ya en la era de Cromañón y esos prejuicios, esos mitos ya se van desterrando, ¿no? Además, siempre ha habido actividades poco atractivas para vosotros, es decir, ¿qué actividades os pueden estimular más, os pueden gustar más? Eso también, afortunadamente, lo estamos mejorando y hoy día cualquier instalación deportiva tiene un montón de actividades, porque además una de las grandes consumidoras de las actividades deportivas son las mujeres, ¿no? Donde esas actividades colectivas, donde se relacionan, donde tienen esas relaciones sociales,
pues cada vez hay una mayor oferta, ¿no? También ha habido falta de modelos femeninos. Es indudable que cuando tenemos modelos masculinos de deporte de élite, deportistas famosos, ¿no? Los Rafa Nadal y compañía, bueno, pues hace que los chavales, desde jóvenes, y eso lo sé yo como educador y como profesor de educación física, pues hagan más deporte, lógicamente, porque tienen ese modelo, ¿no? También cada vez hay más deportistas femeninas que son importantes en el mundo y en España en concreto tenemos varias, ¿no? Por supuesto, lo que ha sido un error muy grave es no tener en cuenta la fisiología y las diferencias en la fisiología femenina con respecto al hombre, es decir, hemos entrenado o se ha llevado los mismos criterios de entrenamiento, de actividad física, tanto en los chicos como en las chicas. De esto hablaré a continuación y esto es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Ahí es donde voy a entrar en la parte más práctica y más de herramienta. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta la existencia del ciclo menstrual como factor determinante. Esto es una cuestión clave a la hora de hacer ejercicio físico y que hay que hablarlo y que hoy día ningún entrenador, ningún educador deportivo que quiera estar con chicas o que quiera estar con mujeres puede obviar todo este tema. Y no solamente el ciclo menstrual, incluso cuando desaparece el ciclo menstrual en la menopausia, pues también es otra fase completamente distinta que también obliga a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? con respecto a la actividad física. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las mujeres pueden ser o suelen ser más sensibles, les afectan mucho más los cambios, les afecta mucho más la forma que se tienen de transmitir las cosas, con lo cual hay una mayor carga emocional en la psicología de las chicas o de las mujeres, esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante, y siempre digo, el acompañamiento, el asesoramiento a la hora de hacer actividad física es muy importante. Es raro, es difícil, aunque luego se demuestra que la voluntad y la fuerza de voluntad de la mujer es mucho mayor que en el hombre, pero en unos primeros momentos sí es importante ese acompañamiento para que esa incorporación al mundo del ejercicio físico sea correcta, no haga errores y sobre todo mejorar la motivación para que continúe y alcance esa fidelidad y esa adherencia al programa. Y por supuesto, tenemos que romper tabúes inherentes, ¿no?, a esa conceptualización masculina del deporte. De uno de los que voy a hablar, pues es de la importancia que tienen vosotras el entrenamiento de fuerza, ¿no? Si yo os pregunto a muchas de vosotras que me estáis escuchando, a quien quiera escuchar esta charla grabada, seguramente habrá muchas que me digan que el tema de la fuerza es solo para los chicos. Yo os invito a que paséis ahora en pleno 2021 a cualquier gimnasio y la primera sorpresa que se lleva es que hay más chicas que chicos entrenando en una sala de gimnasio, cosa que era impensable hace 10 o 15 años. Es decir, los gimnasios antes a las chicas prácticamente no iban. Desde que se ha empezado a conocer los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza en la mujer, pues afortunadamente uno entra a un gimnasio y con gran alegría ve que esto se empieza a romper y que de alguna manera, yo siempre digo, no es que sea importante el entrenamiento de fuerza, es que es más importante que en el hombre el entrenamiento de fuerza en las mujeres. Bueno, fijaros, ¿qué enfermedades se pueden beneficiar de la práctica del ejercicio físico? Como siempre digo, con base científica. Bueno, pues está clarísimamente demostrado que las enfermedades cardiovasculares están clarísimamente, el riesgo cardiovascular se multiplica de 2 a 5 veces comparando una persona sedentaria con una persona activa o con una persona entrenada, con lo cual esto es una parte clave de las que vamos a hablar y ahora intentaré explicar por qué, cuáles son las razones de que el ejercicio físico reduce el riesgo cardiovascular y mejora nuestra salud cardiovascular. También se pueden beneficiar las enfermedades pulmonares y en concreto y específicamente las enfermedades pulmonares obstructivas, tan de moda y desgraciadamente cada vez apareciendo a un nivel cada vez mayor, no solamente relacionadas con el tabaco, sino con otro tipo de factores. Enfermedades renales, muchos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de mama, sabemos que se mejora enormemente la práctica de actividad física. Hoy día cualquier programa de rehabilitación de cáncer automáticamente están prescribiendo ejercicio físico para mejorar no solo las consecuencias derivadas del tratamiento, de la quimioterapia, de la radioterapia, sino incluso para la recuperación de pérdida de masa muscular, beneficios hormonales. Por supuesto, todo lo relacionado con el síndrome metabólico. Fijaros ese cajón desastre que está dentro y abarca la obesidad, la hiperlipemia o grasa en la sangre, la diabetes tipo 2, cada vez más frecuente y desgraciadamente no solamente en edades avanzadas, sino también estamos viendo cada vez más diabetes tipo 2 en chavales mucho más jóvenes, y esto hablaremos si queréis, lo planteamos en el debate, es decir, cómo la vida sedentaria de los chicos de ahora, que no tiene nada que ver a la vida de hace 20 o 25 años, y aquí el gran enemigo, el gran factor negativo es el acceso a las tecnologías y los móviles. Hoy día los chavales se relacionan con el móvil, no se relacionan moviéndose o haciendo ejercicio físico.
La hipertensión, la esteatosis hepática o hígado graso, todo eso que está relacionado con el síndrome metabólico y que causa con un cajón de enfermedades enorme, es una de las patologías que más se pueden beneficiar con la práctica del ejercicio físico. La menopausia nos afecta y os afecta a vosotras directamente, es decir, es importantísimo en menopausia hacer ejercicio físico por la cantidad de beneficios hormonales que tiene. ¿Qué diríamos de la osteoporosis, la osteopenia, la pérdida de masa ósea, que sabéis que es uno de los problemas vuestros? Es decir, es importante el someter a un estímulo, a una atracción a los huesos y a los músculos precisamente para perder menor masa ósea. Aparte de otras cosas de la vitamina D, etcétera, el ejercicio físico se ha demostrado como una herramienta preventiva de enorme efectividad y en concreto en las mujeres, sobre todo por esa pérdida de estrógenos que sucede a partir de la menopausia y donde la pérdida de masa ósea es mucho mayor, ¿no? Cualquier tipo de desajustes hormonales relacionados con el ciclo, etcétera, también mejoran con la parte de actividad física. Todas las patologías degenerativas, la artrosis, la artritis, todo lo que es degenerativo, como puede ser también el deterioro cognitivo y neurológico, también tiene sus efectos. Y en concreto señala el cáncer de mama porque la incidencia es muy alta y en este país es extremadamente alta. Bueno, pues también es muy importante saber que el ejercicio físico se convierte en una herramienta enorme. Fijaros, en 1994 la Organización Mundial de la Salud reconoce el sedentarismo como uno de los principales factores en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, ya el sedentarismo es más importante o casi tan importante como cualquier otro factor relacionado con la enfermedad cardiovascular, que sabéis que es la primera causa de muerte en el mundo occidental. Es decir, no solamente es el tabaco, el estrés, etcétera, el sobrepeso, no, lo importante es, o más grave que todo eso, es no moverse. Independientemente de que tengas sobrepeso o no tengas sobrepeso, el sedentarismo ya en el 94 ya sabemos que es la principal causa para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Lo que os he comentado, una persona sedentaria tiene un riesgo de 2 a 5 veces de posibilidades de padecer enfermedad cardiovascular o cardiopatía isquémica. La buena noticia es que incluso empezando cambios en adultos o mayores, cambios en la vida, es decir, pasar de una vida sedentaria a una vida activa, es posible reducir y revertir esa situación. Es decir, aunque es muy importante hacerlo de joven o de pequeño, también provocamos enormes beneficios, aunque sea, fijaros, una actividad deportiva moderadamente intensa, por ejemplo, equivalente a caminar rápido. Cuanto mayor es el incremento de esa actividad, mayor es el descenso de ese riesgo cardiovascular. Con lo cual, cuanto más nos movamos, mejor salud cardiovascular vamos a tener, ¿no? Y el impacto que tiene, y esto ya lo dice Losua en la revista de cardiología en el año 2005, es del mismo orden que el que se obtiene con dejar de fumar. Es decir, tenemos el mismo impacto a nivel de riesgo si dejamos de fumar a que si incorporamos la vida activa. Claro, si hacemos las dos cosas a la vez, muchísimo mejor, ¿no? Con respecto a la salud cardiovascular, que sabéis la cantidad de miles de personas que mueren de cardiopatía isquémica y de infarto miocardio, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Por qué el sedentarismo provoca ese problema cardiovascular? Hombre, diríamos, bueno, sí, todo el mundo sabe que el sobrepeso, la obesidad, ya, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Antes de llegar al sobrepeso y la obesidad, esto es un poquito lo que vamos a rápidamente, en 5 minutos, a explicaros cuál es la situación. Bueno, lo que os puedo decir es que estamos viviendo una epidemia de inflamación crónica. Y esa inflamación crónica es lo que acontece mucho antes de que aparezcan ya los síntomas de la enfermedad. Es decir, nuestro metabolismo empieza a funcionar mal en cuanto a lo que es, produce una serie de cambios relacionados con la inflamación, una inflamación que no es visible, pero sí que empieza de alguna manera a afectar a nuestro metabolismo, para que de alguna manera empiecen a crear la base, esa inflamación, para enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el EPOC, la osteopenia. Es decir, todas y cada una de estas enfermedades, en la base molecular, en la base, por así decirlo, más fisiológica, más científica, está la inflamación, pequeña inflamación metabólica que vamos teniendo. ¿Qué podemos decir todo esto? Que el sedentarismo provoca esa carga proinflamatoria. Es decir, el no movernos hace que nuestro metabolismo empiece a funcionar cada vez peor y de alguna manera vaya creando esa base o ese tejido fisiológico para que vaya surgiendo esta inflamación, lo que se llama metainflamación, ¿no? Un mal de la vida moderna, como tenéis ahí. Como una imagen o varias imágenes valen más que 1000 palabras, aquí tenéis ejemplos
ejemplos de la importancia de lo que es el ejercicio físico y de qué pasa con nuestro organismo. Ya sabéis que cuando un poco recuerdo la campaña que se hizo contra el tabaco y se sigue haciendo, que hoy día en las cajetillas de tabaco, bueno, pues se ponen imágenes, se han puesto imágenes muy dramáticas de los efectos del cáncer, sobre todo el cáncer de pulmón o del cáncer de tráquea, el cáncer de laringe, en fumadores, ¿no? Igual que sucede con los accidentes de tráfico, ¿no? Hasta que no nos enseñan realmente un accidente de tráfico real, no somos capaces de tomar decisiones o de darnos cuenta de la importancia, ¿no? Bueno, pues hoy día, con la tecnología médica y con los avances, se puede ver realmente qué es lo que está pasando. Fijaros, a la derecha quiero que concentréis un poquito la atención en la parte derecha, la diferencia en masa muscular comparando una persona de 70 años que hace deporte, en concreto triatlón, que son correr, nadar y bicicleta, y una persona de 74 años que es sedentaria. En rojo o en oscuro, la resonancia es en gris, pero en color oscuro es la masa muscular. La parte blanca es todo grasa, grasa subcutánea y grasa interna, que veis que se infiltra hasta dentro del músculo. Veis que hay vetas, como cuando pasa con el jamón, que tiene más grasa o menos grasa. Fijaros cómo esta persona que es sedentaria prácticamente no tiene ninguna masa muscular en la musculatura del cuádriceps, es decir, le han dado un corte en la pierna y viendo cómo desaparece ese músculo. Y fijaros la diferencia de que en la persona que hace ejercicio físico, cómo la masa muscular se conserva casi al 100%. Podríamos decir que esta persona de 70 años tiene una salud muscular de una persona de 35 años, incluso hasta más. Es decir, una persona de 35 años sedentaria tendría menos masa muscular que este triatleta aficionado de 70 años. Ahora hablaré un poquito de la importancia de la masa muscular con respecto a la salud. Esto, ya sé que a lo mejor consideréis el músculo como algo que nos permite cargar peso o tener más fuerza o que nos quede mejor el vestido, como digo yo de broma siempre, no se nos caiga el tirante porque tenemos algo de hombro, pero va mucho más allá. La importancia del músculo en la salud es fundamental. Fundamental porque afecta precisamente a luchar contra esa inflamación crónica que os he comentado. Y aquí a la izquierda sí que quiero romper otro tabú de la importancia del ejercicio físico. Aquí se compara una persona delgada, que es la que está a la izquierda de la diapositiva, con una persona mucho más gruesa, donde su salud cardiovascular es mucho mejor. Es decir, podemos encontrarnos con gente con un sobrepeso importante en la báscula, que se pesa y le pueden sobrar 10, 15 kilos, y sin embargo tener una salud cardiovascular mucho más óptima que una persona delgada. ¿Y por qué digo eso? Porque esto que es un corte a nivel del corazón, esto que está aquí, esto es la columna, esto es el corazón, fijaros esta persona delgada cómo tiene un montón de grasa ectópica relacionada y rodeando todo ese corazón. Es decir, esto es un factor de riesgo crucial para la cardiopatía isquémica, cómo el corazón se va inundando de grasa de alguna manera por dentro y sin embargo tiene mucho menos panículo adiposo, menos grasa en la piel que lo que tiene esta persona, que de alguna manera es más gruesa, más ancha, más redonda y sin embargo todo su corazón está mucho más limpio, de alguna manera tiene mucha mejor salud cardiovascular porque tiene menos grasa visceral, menos grasa interna dentro del órgano del corazón para funcionar bien. Y me preguntaréis, ¿y qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues esta persona entrena, hace ejercicio físico, es un jugador de rugby, por eso es una persona grande, gruesa, con mucha masa muscular y con grasa, pero sin embargo el entrenamiento le provoca que dentro de su organismo todo funcione mucho mejor. Sin embargo, esta persona es mucho más delgada y sin embargo es una persona sedentaria. De alguna manera, el sedentarismo nos acaba matando, que es un poco el mensaje clave que os quiero dar con respecto a todo esto, ¿no? Bien, antes os comentaba la importancia del tejido muscular. Hay una proteína en el tejido muscular que se llama AMPK y le llaman la proteína máster o maestra, que se activa con el ejercicio físico, es una mioquina, es decir, son proteínas y sustancias específicas que genera el tejido muscular. La AMPK ahora mismo es la proteína clave relacionada con la salud. Bueno, pues cuando nosotros hacemos ejercicio físico intenso, sobre todo intenso, es decir, un ejercicio físico ahora mismo está muy de moda, el ejercicio físico intervalado, o sea, esfuerzos cortos intensos recuperando, repitiéndolo varias veces, generamos esta MPK y esa MPK lo que está proporcionando es precisamente una carga antiinflamatoria muy importante ante el metabolismo. Está provocando que todo nuestro tejido muscular y todo nuestro tejido metabólico funcione mucho mejor con respecto a conseguir la parte importante que es que nuestras mitocondrias, que es donde producimos la energía,
se generen y se rejuvenezcan, es decir, reemplacemos las mitocondrias viejas por mitocondrias buenas, ¿no? No voy a entrar mucho en este tema porque es un tema complicado y que nos valdría una charla entera hablando de todo esto, pero quedaros con la idea de lo que os he dicho anteriormente, la importancia de la masa muscular, no solamente a nivel estético, sino a nivel funcional, es clave para que nuestro metabolismo funcione correctamente, ¿no? Bien, cuando no tenemos esa masa muscular, un proceso que se llama sarcopenia, que seguramente que Montaña ha oído y está hablando mucho de ella, esa sarcopenia, que es de alguna manera no solamente la pérdida de masa en nivel cuantitativo, sino en nivel cualitativo, es decir, que la masa muscular no está funcionando como tiene que funcionar a nivel metabólico, lo primero o una de las causas que empieza a generar es un síndrome de insulinoresistencia, que es la antesala a una diabetes tipo 2. Ese síndrome de insulinoresistencia significa que nuestro organismo cada vez tiene que secretar más insulina para que nuestros niveles de glucosa en la sangre bajen. Y esto es porque nuestras células cada vez se enteran menos de que hay insulina en el torrente sanguíneo y cada vez funcionan peor. Bien, ese proceso de síndrome de insulina resistencia, aunque tiene una serie de componentes que no solamente es el ejercicio físico, hay una genética, está afectado por la alimentación y por otros factores como el estrés o la ansiedad. Bueno, pues sabemos que las personas activas, las personas entrenadas, las personas con buena calidad y con buen nivel de condición física mejoran muchísimo la sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa eso de la sensibilidad a la insulina? Que cada vez que con poquita cantidad de insulina somos capaces de funcionar muy bien y nuestras células se enteran, es como que tenemos un buen canal de comunicación a nivel celular de enterarse de lo que está pasando a nivel metabólico. Y esto es una cuestión clave, porque si esta parte de síndrome de insulinoresistencia lo dejamos sin actuar en ello, antes de que aparezca la enfermedad, se produce esta cascada de situaciones, donde se deriva a continuación a un mal funcionamiento del hígado y probablemente podamos provocar una esteatosis hepática, lo que llaman hígado graso. Esto ya es la antesala, cuando el hígado empieza a funcionar mal, empieza a metabolizar mal la grasa y los hidratos de carbono, es el principio de una cascada de situaciones que generan aumento de los triglicéridos en sangre, aumento de la insulina en sangre, aumento del colesterol en sangre, aumento de la hipertensión. Es decir, esto es la cascada que nos lleva hacia el síndrome metabólico, que luego desembocará en obesidad o no, pero podemos encontrarnos, y cada vez nos encontramos más, con personas que tienen síndrome metabólico y que no son obesas. Es decir, que van al médico y aparentemente el médico que le pesa le dice que está bien de peso y que realmente, bueno, todavía no hay señales en la analítica que nos hagan sospechar de un síndrome metabólico, pero aparecerán. Y aparecerán probablemente incluso estando delgados. O sea, que no solamente os fijéis en la báscula, sino que lo importante es también los valores analíticos que nos están de alguna manera protegiendo de esta cascada nociva, peligrosa, patológica, que nos lleva desde el síndrome de insulinoresistencia hacia lo que es el síndrome metabólico, que como os he dicho, que está relacionado con la inflamación metabólica y con la inflamación silenciosa, es el mal del siglo XXI. Cuando yo os cuento sensaciones y percepciones personales, ¿no? Yo hace 30 años que estoy dando clase, antes, en 1990, encontrarse a un chico pequeño, cuando digo pequeño, un adolescente, obeso en clase, pues a lo mejor te encontrabas uno entre 200, 300 alumnos. Es decir, el nivel de obesidad y de sobrepeso infantil era prácticamente despreciable. Bueno, pues en 30 años, hoy yo personalmente tengo 4, 5 o 6 por clase. Es decir, que en 300 alumnos puedo tener 30 o 40 alumnos con sobrepeso u obesidad. Y esto es una situación muy grave y que hay que tomar medidas desde el punto de vista político, desde el punto de vista médico, y no vamos a alcanzar ninguna solución mientras que los distintos órganos implicados, es decir, los formadores, los políticos, los médicos, nos sentemos juntos a trabajar en ello, porque realmente si esto sigue así, ya estamos detectando, como os decía antes, patologías asociadas a este síndrome metabólico mucho antes de cumplir pues la edad en la que sería lo normal, los 40, 50, 60 años es cuando debe aparecer un síndrome metabólico, porque la edad está asociada cada vez a menor actividad física. Pero lo que no es normal es encontrarse un chaval con 13, 14 años con síndrome metabólico o con diabetes tipo 2. Eso es lo que no es normal y eso es lo que está pasando. De hecho, yo ya os adelanto que la Comunidad de Madrid, una de las primeras cosas que se ha hecho es incrementar a una tercera hora, que todavía no ha sido efectiva, y va a ser este año, pero el tema del COVID no ha podido ser. La Comunidad de Madrid ha metido una tercera hora de educación física
es la formación y educación en el programa, en el currículum de los chavales de la educación secundaria obligatoria. Y evidentemente nada puede ser efectivo si de alguna manera no se hace de una forma coordinada y de alguna manera todos trabajamos en empujar. Es decir, el médico necesita formación de actividad física, el preparador físico necesita formación a nivel médico para entender y, por supuesto, hay que trabajar de la mano. Y en todo esto, lo que decía antes en una anterior transparencia, los poderes públicos tienen mucho que ver en todo esto. ¿Y sabéis cuándo esto será una realidad? Cuando nos afecte al bolsillo de todos. Es decir, yo os doy casos. En Estados Unidos, el gasto relacionado con síndrome metabólico, es decir, la gente que estaba hospitalizada en el año 97 relacionada con cardiopatías, con diabetes tipo 2, con hipertensión, etcétera, el gasto era de 29.000 millones de dólares y en el 2004, es decir, 7 o 8 años, había aumentado 56.000 millones de dólares. Ahora estamos en ciento y pico mil millones de dólares de gasto relacionado con gastos médicos relacionados con síndrome metabólico. ¿Y eso quién lo paga? Pues lo pagamos todos y cada uno de los ciudadanos, es decir, lo pagamos con nuestros impuestos, porque la sanidad que es pública en este país, pues hay que cubrirla. Con lo cual, esto es un tema de debate que dejo ahí y que me gusta mucho y que es un tema que me apasiona para ver, cuando yo decía antes eso de la corresponsabilidad, bueno, la corresponsabilidad para el adulto vale, pero para el chico a lo mejor hay que obligarle mediante educación. Y para terminar este tema también os doy otro dato más. Qué casualidad que los países nórdicos, los que son modelo de educación y que tienen los primeros puestos en rendimiento académico en Europa, y me estoy refiriendo a Noruega, a Finlandia, justo estos países es obligatoria la actividad física y la educación física todos los días del año académico. Y aquí estamos en 2 horas, en el mejor de los casos, por semana, es decir, 2 clases por semana. Entonces, es un tema que tenemos que valorar para ver todo, cómo podemos cambiar todo esto. Voy a terminar esta primera parte y ya me voy a la parte práctica. Llevamos 35 minutos, 35-40, con algo de humor, ¿no? Esto me hizo mucha gracia, me lo mandaron por WhatsApp hace poco y dice que el 72% de los hombres sufre de obesidad y el 28% restante tiene obesidad pero no sufre, ¿no? Convivimos con la obesidad y con el sobrepeso de una manera normal y no debería ser normal, algo está pasando, ¿no? No os pongo esa famosa imagen desde la evolución de los homínidos, de cuando caminábamos a 4 patas y termina, seguramente que la habréis visto por ahí, terminamos bebiendo Coca-Cola y estando obesos, pero evidentemente algo está pasando y esto también es una verdadera epidemia, y es una epidemia que va más y en algunos países es algo terrible. Yo el otro día leía las estadísticas de Irlanda, por ejemplo, de Inglaterra, y es algo impresionante. O sea, el gasto sanitario que va a provocar y que está provocando todo eso va a ser imparable, ¿no? Bueno, idea final como síntesis, si tengo que resumir todo lo que he dicho para que lo vayáis entendiendo. El ejercicio físico genera carga antiinflamatoria, esto es muy importante, a través de unas citoquinas musculares específicas y nos genera salud, ¿vale? El sedentarismo, el no movernos, genera todo lo contrario, carga proinflamatoria, lo que es inflamación crónica, y genera enfermedad. Ya depende de cada uno de nosotros el tomar esa decisión o el tomar ese cambio en nuestros hábitos de vida, ¿no? No quiero olvidarme también de los beneficios mentales y neurales que tiene el ejercicio físico. Esto siempre se lo hablo mucho a los chicos, ¿no? ¿Por qué es importante el ejercicio físico para el cerebro? Es decir, ¿por qué una persona que hace deporte tiene más probabilidades de encontrarse bien, de pensar mejor, de descansar mejor, de tomar mejores decisiones? Es decir, el papel del ejercicio físico en el rendimiento cognitivo cada día hay más evidencia científica, pero no solamente con respecto al rendimiento cognitivo, sino en cuanto a la salud del cerebro y en cuanto al estado de ánimo que nos genera el cerebro, ¿no? Y yo he puesto aquí algunos factores que están relacionados con el ejercicio físico que son muy importantes. Modulamos el cortisol es una hormona del estrés y daña tremendamente el cerebro, es decir, el cortisol es necesario para muchas cosas, pero no puede estar permanentemente elevado en sangre, que es lo que nos pasa ahora, y eso al final va deteriorando y va neurodegenerando toda la parte neuronal. Por supuesto, incrementa también la irrigación cerebral, es decir, el cerebro es un músculo que recibe sangre y recibe oxígeno. Aportamos óxido nítrico a través del ejercicio físico, que es un importantísimo vasodilatador. Protección frente a enfermedades neurodegenerativas, es decir, enfermedades relacionadas como, por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer. Cada vez también hay más estudios que hablan de la importancia de la actividad física. Incrementamos las endorfinas, esas
neurotransmisores relacionados con el placer, con la percepción de placer. Por supuesto, aportamos una carga antioxidante muy importante. Lo que os he comentado antes, el que hace ejercicio físico normalmente crea expectativas, quiere encontrarse mejor, y eso ya solo de por sí, el transmitir esa sensación a nuestro cerebro es importante para mejorar. Incorporación de sociabilidad, es decir, nos permite socializar mucho mejor, y no hay mejor adaptógeno al estrés que el ejercicio físico. Cuando digo adaptógeno al estrés me refiero a la capacidad que tenemos de soportar el estrés, la vamos a soportar mucho mejor con respecto a una persona sedentaria. El estrés está muy relacionado con ese cortisol, con esta parte que aparece aquí en primer lugar. Más estrés, más cortisol, más daño cerebral, con lo cual os animo que no solamente penséis en vuestra salud fisiológica en el sentido de menos dolor crónico, mejor salud cardiovascular, sino que también penséis en vuestro cerebro para que de alguna manera os animéis a romper la inercia de la vida sedentaria, ¿no? Bien, voy a daros para finalizar una serie de consejos que englobo, que titulo como ejercicio terapéutico en mujeres. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué diferencias hay cuando estamos hablando de chicas o de mujeres a la hora de aplicar ejercicio físico? Sobre todo, ¿qué no debéis hacer? Porque si hacéis ese tipo de cosas, a lo mejor estáis haciéndolo mal o podéis provocaros un daño o provocar un riesgo, ¿no? Esto es lo que tiene que ver un poco rompiendo los mitos y los prejuicios, ¿no? Es decir, lo primero que voy a hablar, ya os he comentado, voy a hablar de las diferencias fisiológicas con el hombre. ¿Qué diferencias tienen las mujeres con respecto al hombre? Bueno, pues tenéis menor tamaño corporal, con lo cual también hay menor tamaño de los órganos implicados, es decir, corazón más pequeño, pulmones más pequeños, menos masa muscular, eso implica menos masa magra, tenéis un porcentaje de masa grasa mayor que el hombre. La cadera, la disposición de la cadera a las mujeres afecta a la locomoción en el sentido de que hay que tener mucho más cuidado con problemas en la rodilla y con problemas en los tobillos. Esto lo sabemos muy bien los entrenadores que hemos entrenado a corredoras, es decir, la cantidad de molestias y de lesiones que tienen las corredoras en rodilla y en tobillo, y esto afecta sobre todo la disposición de la cadera y el ciclo menstrual, que eso también ahora hablaré específicamente de ello. Termorreguláis peor, es decir, tenéis menos capacidad de sudoración que el hombre, y esto es un problema para las actividades de resistencia. Hay que hacer una adaptación, una progresión en los ejercicios de resistencia mucho más progresiva y mucho más lenta que en el hombre. No podemos dedicarnos a correr porque estemos o porque podamos hacerlo el primer día 45 minutos, porque podemos entrar en un problema de termorregulación. Por supuesto, una parte clave, tenéis el ciclo menstrual en época fértil o en edad fértil, va a determinar claramente la carga física, qué tipo de ejercicio físico es recomendable hacer y cuál no. Por supuesto, la influencia de los estrógenos en el rendimiento físico. Por ejemplo, los estrógenos van desapareciendo, desaparecen con la menopausia. Eso también crea un cambio muy importante que va a afectar no solamente a la protección cardiovascular, es decir, se elimina o desaparece la protección cardiovascular que tienen los estrógenos en la mujer, sino que además va a afectar también a la pérdida de masa ósea. Con lo cual, esto es un tema importante a tener en cuenta también de si estamos en menopausia o estamos en ciclo o en edad fértil, ¿no? Mayor laxitud articular, esto hay que tener también mucho cuidado. Esa laxitud articular provoca que las chicas se hagan esguinces con una facilidad tremenda y no se dan ni cuenta. Esto tiene que ver también, y esto se sabe y lo que sabemos por los estudios y la base científica, según en el momento del ciclo menstrual donde estés vas a tener más posibilidades de hacerte un esguince de rodilla o un esguince de tobillo, y eso es por una sustancia que es la relaxina, que aumenta en un momento determinado del ciclo. Por supuesto, tenéis más cambios emocionales, mayor sensibilidad emocional, también afectada por la descarga tan grande hormonal que tiene el ciclo, y lo que os he comentado antes, mayor necesidad de acompañamiento en el proceso. Os aconsejo que busquéis asesoramiento con profesionales si queréis romper esa rutina o esa vida sedentaria de qué podéis hacer. Aunque la buena noticia de esto que yo os he comentado también es que solamente incorporar vida activa ya estáis haciendo algo. Es decir, si no sois capaces de pasar a la parte de hacer ejercicio físico de una manera pautada, programada, por lo menos la vida activa va a ser importante, eso que llamamos caminar, pero a lo mejor el caminar en muchos casos no va a ser posible porque hay una artrosis de rodilla o hay una molestia de rodilla o de cadera, porque siempre digo, no vale decir nade usted o camine usted, no, es que ya debemos ir a una prescripción mucho más personalizada, mucho más seria y mucho más profesional, porque a lo mejor caminar para usted no es lo adecuado. Si usted tiene una artrosis en la rodilla, ¿cómo va a caminar? ¿Qué va a caminar? ¿Cojeando? O si queremos mejorar la masa ósea, le voy a mandar nadar, que es lo contrario que lo que le tengo que nadar, que lo que le tengo que prescribir. Bueno, pues todas estas cosas
es lo que llamamos ejercicio terapéutica y vamos a intentar quedarnos con las cuestiones más importantes. Bueno, el tema del ciclo menstrual y la actividad física, como veis ahí, en mujeres en época fértil son 28 días normalmente, algunas un poquito más, algunas un poquito menos, y hay varias fases, ¿no? Tenemos una fase folicular, una fase lútea y una fase de menstruación. Yo no voy a entrar mucho en profundidad en el tema del ciclo menstrual y actividad física, lanzo de nuevo la pelota a Montaña para futuras charlas, porque solamente hablar de ciclo menstrual y actividad física podríamos tirarnos 3 o 4 charlas, porque esto es un tema maravillosamente enriquecedor. Es decir, qué debemos entrenar y qué debemos hacer en función de la fase del ciclo donde estemos. Solamente quiero que vigiléis una cosa o que toméis en cuenta una cosa. Fijaros cómo en la fase lútea, que es cuando entramos en ovulación, fijaros cómo sube 1 grado, 1,5 grados la temperatura corporal de la fisiología femenina. Si yo aquí en esta fase, que puede durar 10 o 12 días, si no conozco en qué fase de la ovulación estás o en qué fase del ciclo estás esta mujer y de repente te estoy mandando actividades aeróbicas, es decir, actividades donde la termorregulación es muy importante, actividades de resistencia, de fatiga, de mucho tiempo haciéndolas, estoy haciéndolo mal, porque de alguna manera estoy mandando una carga al cuerpo para el cual no va a estar preparado ni adaptado, por este incremento de temperatura y por este descenso de hormonas y de hormona luteinizante y de folículo de FSH que tiene. Entonces, es un tema muy importante saber en qué momento el ciclo está para mandar actividades más intensas, por ejemplo, en fase folicular, aquí es donde meteríamos mucho más fuerza y estaríamos mucho más predispuestas a entrenar hasta el día 14 del ciclo, y tendríamos que rebajar sensiblemente y moderadamente la carga y sobre todo también no meter muchas actividades de impacto porque tendremos también muchas más posibilidades de lesión en determinado momento del ciclo. Con lo cual, el ciclo menstrual de fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea es un tema apasionante que debemos saber de todas y cada una de nosotras. Todo el mundo tenéis, o casi todas las mujeres tienen controlados en qué momento del ciclo, y eso, si os dedicáis a hacer actividad física, pues lo debe conocer esa persona que va a mandaros esa actividad física o que va a prescribiros esa actividad física. Lo dejo ahí para futuras charlas, tema apasionante, pero tema muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de actividad física preventiva. Y no vale, aquí no vale todo, no es haz deporte cuando quieras y como quieras, sino hay que de alguna manera ubicar esas cargas de una manera mucho más estratégica, ¿no? Lo que sabemos a día de hoy con respecto a cómo debe ser y qué debe ser el ejercicio físico en mujeres con respecto a los hombres. Ya lo he dicho, mayor necesidad de entrenamiento de fuerza. Tenéis que hacer ejercicios de fuerza. Ahora os voy a poner algún vídeo porque evidentemente todo el mundo que se asocia a cualquier tipo de ejercicio de fuerza piensa en una sala equipada, pero tampoco es necesario. Se puede hacer en cualquier sitio con tu propio peso corporal. Podemos hacer ejercicios de fuerza. También sabemos que es muy importante meter o introducir esos ejercicios de fuerza en cadena cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Que los pies estén en el suelo, lo que es los pies en contacto con el suelo. Y esto de alguna manera va a favorecer la absorción de masa ósea. Esto es muy importante, lo que se llama weight bearing, que de alguna manera no es lo más aconsejable para una mujer que entra en una fase de pérdida ósea mandarle nadar, porque nadar está en una situación de ingravidez, no está con los pies en el suelo y no va a favorecer esa absorción de lo que es el impacto de nuestro propio peso corporal sobre el apoyo bípedo o la bipedestación que tenemos. Dicho de otra manera, es más útil, más práctico hacer ejercicios de fuerza de pie, con los pies en el suelo, que sentado en una máquina o tumbado en una máquina. Sabéis que hay un montón de máquinas en los gimnasios, pues más importante hacerlo a nivel de los pies en el suelo que en cadena abierta, que sería de otra manera. Luego, si queréis, me preguntáis si de alguna manera tenéis alguna duda con respecto a esto, aunque voy a poner algún ejemplo ahora. Aplicar la fuerza en la fase folicular del ciclo. Esto es una parte, lo que yo os he comentado, de cómo se aplica la fuerza en un momento u otro del ciclo menstrual. Reducir o moderar la actividad física en la fase de menstruación, del sangrado, también importante. Esos días hay que intentar, de alguna manera, no aplicar ejercicio muy intenso. Podemos hacer ejercicio, pero muy suave y muy relajado. Podemos aprovechar esos días pues, para otro tipo de actividades, como puede ser el yoga o estiramientos o mucho más relajada, movernos o flexibilidad para hacer en la fase de sangrado.
Moderar, ya lo he dicho, moderar las cargas de resistencia o de larga duración o de fatiga en la fase lútea por los problemas de termorregulación que vamos a crear. Muy importante, esto también voy a hablar y ahora os voy a enseñar la manera de incorporar trabajo respiratorio. Esto nos va a ayudar muchísimo a soportar mucho más la vida activa. La musculatura respiratoria va perdiendo eficiencia, va perdiendo eficacia. Y en el caso de la mujer, y también relacionada con el ciclo menstrual, hay ciertas partes del ciclo menstrual que nuestra fuerza respiratoria está muy debilitada. Si incorporamos un trabajo específico respiratorio, vamos a mejorar mucho la tolerancia al ejercicio físico. Esto es importante para esa sensación de fatiga asociado a lo que es la actividad física. Cuidado con el trabajo abdominal, que también es otra de las cosas, el hacer abdominales por sí para fortalecer nuestros músculos abdominales, pues es un error incorporar cierto tipo de abdominales por protección del suelo pélvico. Ahora os comentaré y daré algún ejemplo. Cuidado en algunas fases del ciclo porque tenemos mucha más tendencia a la probabilidad de lesiones, es decir, que al día siguiente nos duela la rodilla, nos duela la columna, nos duela el tobillo, por lo que os he comentado de la relaxina, con lo cual ejercicios de impacto hay que reducirlos en algunos momentos concretos del ciclo, ¿no? Y por supuesto, en menopausia, las supresiones de estrógenos, la morfología de la mujer empieza a cambiar, ya lo sabéis, empieza a desaparecer más la grasa glútea y empieza a aparecer más grasa abdominal, más relacionada con el hombre, y empieza a aparecer más riesgo cardiovascular. Aquí es donde sería mucho más importante, hombre, las pautas nutricionales y la alimentación es muy importante en toda la vida, pero en la menopausia se pueden hacer y lograr muchas cosas cuidando nuestra alimentación y nuestra nutrición. Esto es una de las cosas también que daría para una charla muy interesante, ¿no? Y por supuesto, contextos específicos de preparto y posparto, que son también motivos de una formación, de decir qué ejercicios son necesarios en el preparto y qué ejercicios son necesarios en el posparto, pues también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí es un poco lo que os he comentado de ejercicios de cadena cerrada. Aquí habéis visto una flexión de rodillas. Muchas veces este ejercicio no se puede hacer porque hay dolor de rodillas en muchas mujeres, pero a lo mejor no hay que bajar tanto, ¿eh? A lo mejor bajando menos simplemente y con nuestro propio peso corporal, incluso sin añadir un sobrepeso, una sobrecarga como una barra, como en esta foto, es suficiente para trabajar un poquito toda esa fuerza. O subir escaleras, como vemos en esta chica que está subiendo escaleras trabajando todo el tren inferior. Es decir, es muy importante también no solamente caminar en terrenos llanos, sino también acostumbrarnos a subir escaleras, o subir cuestas, o subir pendientes, que hacen que de alguna manera la masa ósea y la osteopenia esté mucho más controlada, ¿no? Esto es un poco las diferencias, lo que os he dicho, de ejercicios de cadena abierta comparado con ejercicios de cadena cerrada. ¿Veis? Un ejercicio de cadena cerrada que activa completamente la masa ósea, que son los mejores que podemos hacer. Los pies están en contacto con el suelo. Sin embargo, este ejercicio que está trabajando también pierna, o este que está trabajando glúteo, no es tanto porque no está de pie, está con las puntas al aire o algún apoyo fuera de lo que es el suelo. Estos ejercicios nos interesan para otros objetivos, pero si el objetivo es mejorar nuestra masa ósea, nos interesa los ejercicios en contacto con el suelo, ¿vale? Esto es lo que se llama weight bearing y de alguna forma podemos hacerlo. Voy un momentito a poneros un vídeo, decirme a ver si lo veis, para que veáis un poquito ejercicios muy sencillos que podemos ver. Como veis, una simple sentadilla sin ningún tipo de material, sin ningún tipo de complicación, no bajando tanto, no simplemente una flexión profunda, incluso podemos hacerlo con una referencia de una pared apoyado detrás o con una silla. Bueno, pues con este simple ejercicio que podemos hacer a diario, protegiendo bien las rodillas porque no flexionamos excesivamente, podemos estar haciendo un ejercicio fantástico, más allá que el caminar, que va a fortalecer de alguna manera. Si luego, lógicamente, queremos progresar y queremos incorporar alguna sobrecarga, alguna goma, es decir, podemos hacer un montón de cuestiones muy interesantes. Vamos a ver otro ejercicio que podemos hacer, otros ejercicios. Esto, de todas formas, hay una página web que están todos colgados, además con una pauta de entrenamiento. Ahora os diré cuál es esa web, que podéis consultarla, se llama Gacela App, y podéis entrar perfectamente para tener estos tutoriales de ejercicios. Como veis, también ejercicios con nuestro propio peso corporal que podemos hacer, incluso podemos agarrarnos con los brazos o con las manos a una barandilla o
o a un soporte para tener más equilibrio, porque hay personas que pueden tener problemas de equilibrio. Bueno, pues estos ejercicios con los pies en el suelo son extraordinarios en todos, pero especialmente en la mujer. Más cosas. Bueno, pues más ejercicios sencillos, pues por ejemplo, ejercicios con la goma, una goma sencilla que la podemos comprar en cualquier sitio. Esto ya provoca una resistencia. Aquí lo que vamos a hacer o que lo que estamos trabajando son distintos grupos musculares del tren inferior para favorecer pues esa osteopenia y mitigar esa sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que está asociada al sedentarismo. Si cada vez nos movemos menos y cada vez nos cuesta movernos más, lógicamente va a desaparecer toda nuestra masa muscular y vamos a generar esos problemas, ¿no? Más ejercicios que os puedo comentar. Bueno, pues podemos utilizar una simple silla para hacer cosas. Es decir, esto al final, esas herramientas prácticas pueden darnos trabajo con nuestro propio peso corporal. No tenemos que ir a un gimnasio, colocamos 2 sillas y fijaros qué manera tan extraordinaria de trabajar todo nuestro tren superior sin necesidad de pesas, de mancuerna ni nada por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que si uno se mete en este mundo, llega un momento que al final quiere más y que al final pues todo el mundo empieza o termina comprándose pues sus mancuernas, sus elementos, sus pequeños juguetes para mejorar la calidad del ejercicio físico. Lo que sí os recomiendo es que todo lo que hagáis pues sea asesorado, ¿veis? Con una simple goma la cantidad de ejercicios de resistencia que se pueden hacer y siempre, ahora sabéis que hay un boom del caminar, del correr, y yo siempre digo que a lo mejor hay que correr menos y trabajar más la fuerza, que la fuerza es tan importante o más que la parte aeróbica o la parte de resistencia, ¿no? Y estas pequeñas rutinas, si las conseguimos hacer rutinas y de forma mecánica, vamos a tener muchísimos beneficios relacionados con esta parte de fuerza, ¿no? Por supuesto, también hay una cosa muy importante, no lo he hablado, pero ya aprovecho porque veo el vídeo, incorporar ejercicios de equilibrio. Sabéis que a partir de cierta edad el equilibrio se va perdiendo y simplemente trabajar un poquito sobre un apoyo, quitando un pie, cerrándonos los ojos, porque incluso hay mucha gente que esto con los ojos cerrados no lo puede hacer, es decir, pierde mucho equilibrio, pero fijaros qué manera tan sencilla trabajar el equilibrio para mejorar pues, en personas que tienen problemas de la marcha, problemas de equilibrio, más inseguridad, que también eso está más asociado con la edad, pues se pueden hacer de una forma muy fácil. Aquí lo único que os requeriría es una pequeña colchoneta para que trabajéis descalzas y cómodas, que eso sí que se tendría que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues vuelvo a las últimas ponencias. Estos vídeos los tenéis disponibles en lo que es lo que es la app que os voy a dar y continúo con algunas recomendaciones más. Hemos hablado de la fuerza, lo importante. Protección del suelo pélvico, esto es fundamental en vosotras. Sabéis que el suelo pélvico en la mujer es un tema muy sensible, sobre todo queda muy dañado, muy deteriorado por la pérdida del tono muscular relacionada con el parto y con el incremento y con la diástasis abdominal, es decir, se abre la diástasis con el tema del incremento del volumen de lo que es el feto dentro de lo que es el útero y está íntimamente conectado toda nuestra musculatura abdominal, el recto abdominal, en lo que son los oblicuos, el transverso del abdomen, está conectado con el suelo pélvico, que son todo el músculo coxígeo, el piriforme, el iliocoxígeo, el pubocoxígeo, es decir, un montón de músculos que están muy relacionados con la continencia urinaria. Sabéis que existen muchos problemas de incontinencia urinaria, ¿no? Y que es un mal que la gente lleva en silencio y que nadie lo sepa. Bueno, una de las cosas que podemos escuchar o podemos leer es que es muy interesante para la incontinencia urinaria mejorar nuestro tono abdominal, que está de alguna manera muy deteriorado, pues, no solo por el sedentarismo, sino por el hecho de ser mujer y haber estado en varios partos o en un parto, ¿no? Bueno, pues el típico clásico abdominal o flexión o crunch es el que menos se debe hacer porque estamos empeorando muchísimo nuestro suelo pélvico y lo que va a provocar muchísimo más problemas a largo plazo. Es decir, yo abogo mucho más por un tipo de trabajo abdominal más postural o más de plancha, como son estos de aguantar una posición. Ahora volveré y os he hecho otro vídeo para que veáis un poco 2 ejercicios de planchas, también muy sencillos. Se necesita cierta fuerza, a lo mejor no los puedes hacer al principio, pero a base de practicar terminas haciéndolo. Fijaros cómo este chico que está detrás tiene la rodilla apoyada y esta chica tiene las 2 rodillas en el aire, con lo cual significa que está en una posición de mayor fuerza y aquí está en una posición un poquito más fácil. Podemos alternar los dos, si no podemos
completamente extendidos, podemos hacerlo con la rodilla. Y este tipo de abdominal o de plancha abdominal sí es el que debemos hacer para fortalecer nuestro transverso, pero nunca el típico crunch, que es el que podemos hacer. Lo digo porque veo a muchas mujeres, a muchas chicas haciendo crunch y crunch y crunch, y lo único que están haciendo es empeorando su problema de lo que es el suelo pélvico, ¿no? Voy un momentito a echaros un vídeo de una plancha, que yo creo que una imagen, como siempre, vale más que 1000 palabras. Y, a ver, fijaros, ahora vuelvo a decir, bueno, esto es, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, aquí tendréis una plancha lateral, me imagino. Bueno, esto es una plancha, simplemente habéis visto, levanta la cadera y completamente alineada, punto de apoyo en los pies, punto de apoyo en todo el antebrazo, vista relajada y completamente extendida. Lógicamente, esta deportista es una deportista de élite y tiene una fuerza suficiente para hacer una plancha con total comodidad, porque para este ejercicio hace falta fuerza, pero os he dicho que uno de los trucos es apoyar la rodilla, flexionándola, y os costará muchísimo menos para trabajar, aunque os parezca difícil, lo que estamos trabajando mucho es toda nuestra musculatura abdominal, ¿vale? Y si tengo por aquí, este puede ser uno de los ejercicios de plancha, a ver. Bueno, esto es una plancha, no, esto sería un fondo abdominal, para esto hay que tener mucha fuerza, pero bueno, se puede progresar, no sé, este puede ser, a ver aquí, bueno. Este sería una plancha boca abajo, que estaba también en la foto, ¿lo veis? Ahí. Y se puede complicar quitando apoyos. Esta es la forma más correcta o mejor de trabajar todo el tema abdominal con este tipo de ejercicios de plancha. ¿De acuerdo? Bueno, continúo con la charla. Pues vuelvo otra vez a la presentación. Estamos en la protección del suelo pélvico. Para mí es muy importante recomendaros el trabajo respiratorio. Esto se hace con sencillitos aparatos que son muy baratos y muy económicos para mejorar toda nuestra musculatura respiratoria, que se va deteriorando ya no solo por hábitos nocivos como el tabaco, la contaminación, el sedentarismo, sino la propia edad hace que cada vez funcione mucho peor el diafragma, mucho peor los intercostales, pero fundamentalmente es el diafragma, es el músculo motor más importante para la inspiración, para que entre aire a los pulmones, para que entre oxígeno, para que nos oxigenemos, y hoy día ya hay suficiente base científica para trabajar específicamente esta musculatura respiratoria, que lo que va a provocar en nosotras es un incremento de la tolerancia a la fatiga de una forma increíble. Es decir, con poquito trabajo que hagamos respiratorio, en pocas semanas vamos a notar que nos cansamos muchísimo menos, que nos recuperamos mucho antes de subir unas escaleras o de subir una cuesta, que hacemos mucho mejor actividad física porque somos capaces de oxigenar y de adaptarnos mucho mejor al ejercicio físico. Esto se puede hacer desde casa, sentada, viendo cualquier televisión o cualquier serie de Netflix, y podemos hacerlo perfectamente. Veis que tiene unas tenacitas en la nariz para bloquear la nariz, y podemos hacerlo de una forma muy útil, muy práctica, y nos lleva 2-3 minutos cada día el poder hacer este tipo de entrenamiento. Si necesitáis algún tipo de asesoramiento, me escribís, tendréis mi correo y podréis escribirme para cualquier cuestión y cualquier duda de cara un poco a este tipo de trabajo. Y voy a terminar un poco, bueno, pues hablando un poquito de aplicaciones nutricionales que me parecen importantes, ¿vale? Estamos terminando ya y voy a terminar con medidas nutricionales en mujeres que me parecen interesantes y que deberíamos aplicar. Cada vez soy más apasionado de los beneficios también de la óptima nutrición. Esto es para escribir un libro también. Cada día salen cosas nuevas, importantes. Y bueno, lo que sí os recomendaría es que se puede reducir la ingesta calórica no comiendo menos, sino cambiando la forma en la que comemos, los alimentos que comemos. Es decir, no hay por qué pasar siempre el concepto de hambre para reducir la ingesta calórica. Todo lo que sea comer menos y comer más equilibradamente va a ayudarnos mucho a esa parte de calidad de vida y esa parte antiinflamatoria. De hecho, ya se habla de dietas antiinflamatorias, es decir, de alimentos antiinflamatorios con poder antiinflamatorio. Todo el tema de los frutos rojos, las bayas, los arándanos, tienen capacidad antiinflamatoria, la cúrcuma, el jengibre, todo este tipo de cosas. Cada vez se habla más de este tipo de alimentos o de complementos o de condimentos, y esto sería también para hacer un curso, perdón, se ha movido.
¿Qué más os recomendaría? Os recomendaría que vigilarais por el tema del ciclo menstrual los niveles de hierro, de hemoglobina. Soléis tener muchas veces pseudoanemias o anemias no detectadas que hacen que tengáis un nivel de fatiga mayor, y para eso es importante vigilar o aportar niveles adecuados de hierro, de vitamina D, de ácido fólico, de vitamina B12. Esto también es importante. Seleccionar aquellos alimentos que tienen más dosis o más cantidad de este tipo de vitaminas. Me gusta mucho hablar de los 4 venenos blancos, ya se habla mucho de esto y es difícil, yo sé que es difícil, pero yo he sido uno de los cambios que he introducido en los últimos meses de mi vida, suprimir, eliminar totalmente azúcar, harinas refinadas, la leche de vaca y la sal, le llaman los 4 venenos blancos, y provoca una serie de beneficios impresionantes a nivel de calidad de vida. No os pueden imaginar en 6-8 meses lo que puede cambiar la percepción de encontrarlo de otra manera. Lo que pasa, claro, que es muy difícil huir del azúcar, es muy difícil eliminar totalmente las harinas, porque casi todo lo que tenemos en un supermercado va a tener algo de proporción de todo esto. Pero bueno, tenemos que también ser muy críticos con lo que comemos, ¿eh? Evidentemente hay que irse hacia los alimentos lo más naturales, los menos procesados posibles, es decir, frutas, verduras, legumbres, carne, pescado, etcétera, y huir de lo que está empaquetado, porque todo lo que está empaquetado tiene una cantidad enorme de harinas, de azúcar y de condimentos y de conservantes y enormes, que lo único que hacen es deteriorar nuestra salud. Por supuesto, controlar mucho el tema de la hidratación, sobre todo a partir de la menopausia. Soy de los que piensa que bebemos poca agua, se refiere. Eso es una parte importante. Aportar mayor calidad proteica a la dieta. Esto también es otra cuestión interesante. Tenemos que aportar un poquito más de proteína. Hay fuentes proteicas de enorme calidad en multitud de alimentos. Hay que intentar eliminar en la medida de lo posible también hidratos de carbono de alta carga glucémica, y os pongo entre paréntesis todo lo que son los hidratos de carbono de alta carga glucémica. Alta carga glucémica significa que van a secretar muchísima insulina. He hablado antes de la insulina y del síndrome metabólico. Cada vez que comemos este tipo de alimentos, cada vez que comemos procesados, que comemos dulce, que tomamos harinas blancas, rebozados o alcohol, lo que secretamos un pico muy elevado de insulina, y lo que vamos a provocar es una mayor capacidad de construir o de fabricar grasa visceral, que es lo que no nos interesa. No podemos estar comiendo continuamente hidrato de carbono, y más si no tenemos una vida activa, una vida física de alta calidad. Por supuesto, ahora se habla mucho de la microbiota, también sería un tema importante, hablar de cómo mejoramos la microbiota, cada vez más relacionada con muchas enfermedades. Y dejo también este tema que me apasiona, que es los beneficios del ayuno intermitente, que a partir de los 40 años también puede ser una herramienta muy útil, siempre que sea asesorada por un profesional y se haga bien, no de cualquier manera. Es decir, esto del ayuno ahora está muy de moda, cada vez vais a encontrar más gente que te dice que está haciendo ayuno intermitente, que es simplemente suprimir una comida. Lo más fácil es suprimir o el desayuno o la cena, es decir, estar un mínimo de 16 horas sin comer, hidratarte sí, pero sin comer, y los beneficios que tiene metabólicos a nivel de rejuvenecimiento, de limpieza celular, de limpieza de lo que es la parte de la célula interna. Bueno, pues eso también, de hecho hay un premio Nobel en el 2017 que habla de todo esto, y que de alguna manera, bueno, pues es interesante también el que lo tengáis en cuenta. Yo creo que no queda nada más. Termino con esta frase de un científico y un biólogo al cual admiro, Carlos Saavedra, de Chile, que me dijo, yo le conocí hace 12 años, y una charla que le vi decía: pasear al perro está muy bien, pero sobre todo para el perro, ¿no? Que es un poco, está muy bien el tema de tener la idea de la actividad física, pero sí que os busco, o lo que quiero transmitir con esta charla que me habéis permitido ofreceros, es que, bueno, que el asesoramiento, el hacer las cosas bien, la formación, lo que os he dicho al principio, es fundamental para llegar a buen puerto. Afortunadamente hay muchos profesionales que se dedican a esto y podéis tener información. Está Internet, que al final en Internet está muchas cosas, y por supuesto a vuestra disposición a todo lo que queráis para lo que necesitéis, cualquier duda, y siempre que necesitéis que esté, pues aquí estaré, y muy agradecido. Así que muchas gracias por vuestra atención y un abrazo muy fuerte desde Madrid. Si queréis preguntar, estáis en el momento. Hola, Fernando. Hola, Esther. A ver, me ha llamado mucho la atención lo de los 4 venenos blancos, la leche. Sí. Pues mira,
Yo también, cuando yo lo escuché de un dietista, cada vez hay más artículos en contra de la leche de vaca, ¿vale? Luego hay leche de avena, leche de soja, es decir, hay muchos tipos de leche. Parece ser que genera carga proinflamatoria, ¿vale? Lo que pasa que de alguna manera yo no es una de las cosas que he eliminado, porque todavía no me convence al 100%, pero hay gente que está hablando que el consumo excesivo de leche, hombre, si te cortas un café o lo que sea, no, pero el que bebe leche de forma desorbitada, yo conozco gente que bebe leche, vasos de leche entera, bueno, pues parece ser que genera carga inflamatoria, genera mucosidad y genera inflamación. Entonces, hay gente que aboga por eliminar la leche de vaca y sustituirla por otros sustitutivos de leche que ya tenemos en los supermercados, como es la leche de avena o la leche de soja o la leche de arroz, hay muchos tipos de leche. Yo, desde luego, todavía no, como no tomo mucha leche, no lo he aplicado, pero sí que hay gente que habla de los beneficios y de hecho tú muchas veces vas a dietistas y una de las cosas que te dicen es que la leche blanca la moderes o la elimines si puedes, sobre todo la cantidad excesiva de leche, ¿vale? Lo que es beber leche. No tanto de los lácteos, los yogures y el queso no, estamos hablando de la leche de brick. O sea, tú puedes tomar lácteos, es más, debes tomar lácteos por el tema del calcio, pero no la leche de brick de paquete. Vale. Y así podemos estar en un tema radical de si la leche es biológica y de pasto y cosas de este tipo, de todo esto de que se habla ya, es que en este mundo ahora mismo de la nutrición hay mucho talibán y que ya va a rizar el rizo a decir que lo que estamos comiendo no es todo lo saludable. Yo tengo una cosa que me pasó hace tiempo y me sorprendió. Me dijo un comerciante, una persona que tenía una tienda de productos un poco biológicos, dice, si yo hiciera lo que hace una marca conocida de supermercados, que no voy a decir el nombre, muy famosa, si yo lo hiciera en esta tienda, dice, a mí me cerraba mañana Sanidad a mi comercio. ¿Entiendes el mensaje que quiero transmitir, no? Sí. Porque es cierto, o sea, uno va a un supermercado y como no tenga una mínima voluntad crítica de darle la vuelta a los alimentos que consume o que compra y ve las etiquetas, realmente muchas veces estamos tomando veneno y no lo sabemos. No lo sabemos, es decir, porque el veneno, o sea, lo procesado, lo ultraprocesado, lo rebozado, todo ese tipo de cosas es más barato. Aquí estamos hablando también de un tema económico, eso es evidente, pero tenemos que ser muy críticos porque muchas veces estamos alimentándonos de cosas muy poco saludables sin conocerlo. Solamente hay que fijarse en los carros de la gente que va a los supermercados. Bueno, pues te das cuenta quién lo carga de verdura y de fruta y quién lo carga de magdalenas y de croissants, por ejemplo. Te pongo ese ejemplo claro y claro, me vas a decir, ya, pero es que yo tengo niños y mis niños desayunan croissants y magdalenas. Bueno, es que lo que hay que preguntar es que si un niño debe desayunar magdalenas y croissants. Vale, gracias. Y lo dejo ahí. Muy bien, que justamente esto es lo que quería yo, por lo menos a mí me ha venido fenomenal. Esto era lo que yo quería. Sí. Justamente, además los ejemplitos del ejercicio me parece que son los adecuados para mis mujeritas, para todas nosotras y no sé. Bueno, pues alguna pregunta se me ha ocurrido durante la charla, pero hay una que me ronda en la cabeza y es que, fíjate, yo tengo necesidad de decirle a las mujeres que busquen un ejercicio que les guste, que les motive y que les enganche, porque si no, es que no hay quien haga ejercicio. O sea, yo prescribo ejercicio, bueno, de hecho, se va mucha gente de mi consulta diciendo, no volvemos, porque nada más que dice que comamos poco, que no engordemos y que hagamos ejercicio, pues sí, la verdad es que hay veces que es que no tengo otra cosa que prescribir, verdaderamente. Pero, ¿cómo conseguir la continuidad y que la gente se enganche? Esa es la clave, la adherencia, la fidelidad, ¿no?, al ejercicio físico. Pues mira, Montaña, eso es uno de los grandes retos, porque al final en esta charla quieres hablar de muchas cosas y te das cuenta que no tienes tiempo para hablar de muchas cosas, ¿no? Yo lo que he hecho así es un poco una presentación de muchas cosas, he tocado muchas pinceladas y que se planteen estos temas. La fidelidad a la adherencia es un tema delicado porque afecta muchas cosas. Afecta el entorno donde se hace ese ejercicio, afecta la experiencia de ejercicio físico que tenga esa persona. No es lo mismo haber hecho ejercicio físico de joven que no haberlo hecho. Siempre digo que el ser humano, y ahí coincidirán conmigo, somos un animal de hábitos, es decir, hasta que no llevamos cierto tiempo haciendo algo,
no lo transformamos o no lo convertimos en un hábito, con lo cual eso es lo que yo me refería, que en esa fase inicial del ejercicio físico, cuando tú prescribes ejercicio físico, por lo menos hay que tener 6 u 8 semanas de un seguimiento emocional o de un acompañamiento emocional Sí, sí. en ese ejercicio físico. ¿Cuál es ese acompañamiento emocional? A lo mejor tú no lo puedes hacer, pero debe haber alguien que en esas 6 o 8 semanas acompañara a esta mujer, a esta persona, para que hiciera ese ejercicio, para intentar transformarlo en un pequeño hábito. Y luego también, muy importante, que el establecimiento de objetivos sean realistas. Me explico. No puede ser, por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser un ejercicio que le pueda gustar, ¿no? Es decir, no hagas algo que odies. Es decir, si tú odias caminar porque no te gusta, por ponerte un ejemplo, o la bici porque te hace daño el sillín y no te gusta, no hagas bici, porque no lo vas a hacer. Es decir, tienes que hacer algo que te puede gustar. Si te gusta más la natación o nadar, o puede ser que te veas mejor en natación, bueno, tienes que considerar que la natación tiene otro tipo de problemas, el bañador, el pelo, etcétera, etcétera. Bueno, si asumes esos problemas, nada mejor que montar en bicicleta. Por supuesto, lo de la actividad física que te guste es clave, pero esas 6 u 8 semanas de asesoramiento inicial es muy importante, y más en la mujer, más en la mujer. Y que los objetivos sean realistas. Lo digo porque muchas veces veo programas de iniciación al ejercicio físico completamente descontextualizados. Es decir, te metes a internet y pones plan para mejorar la fuerza. Y de repente dices 4 días o 5 días a la semana, pero ¿cómo una persona que no ha hecho en su vida deporte va a hacer 5 días a la semana? Es decir, queremos quemar etapas excesivamente pronto. Y al final lo que hay que transmitir es, no es una cuestión de una semana o dos, esto es una cuestión de un hábito de vida a largo plazo. Y si queremos que sea a largo plazo, tienes que transformarlo en hábito. Y si quieres transformarlo en hábito, tenemos que empezar muy poco a poco, aunque sea un día a la semana, aunque sean 2, pero que sea algo realista, que pueda hacer usted. No vale decir pasar ahora de 0 a 10. No, no. Si a todos nos cuesta hacer ejercicio, pero si el objetivo no es realista y para eso necesitas un buen profesional, esa persona va a abandonar el programa. Eso es indudable, porque se va a desanimar. En el momento que le duela al día siguiente agujetas o se encuentre mal, se va a desanimar. Entonces, eso también es un tema muy interesante y me parece importante, lo que es la adherencia y la fidelidad. Me ha llamado mucho la atención el análisis que haces del ejercicio en la época fértil de la mujer y su relación con el ciclo menstrual. Eso me llama muchísimo la atención. Si les gusta a las mujeres nuestras, te traeremos a que nos lo cuentes, ¿sabes? Porque Yo encantado. sí que es verdad que eso es muy desconocido, muy desconocido. Sí. Y luego, Mira, Tania, eso ha sido en los últimos 10 años. Cuando en los últimos 10 años, a partir del 2010-2012, se ha empezado a hablar de esto, y se empieza a hablar pues cuando empieza a haber autores o licenciados o médicos que se empiezan a interesar de esto y decir, oye, ¿cómo vamos a entrenar de igual manera? Si el ciclo menstrual es importantísimo, hay una descarga hormonal tan grande y unos cambios tan grandes que es muy fácil equivocarse y puedes crear más perjuicio que beneficio si no estás aplicando el momento correcto del ciclo. Sabemos que hay momentos del ciclo donde el trabajo de fuerza es muy útil, mucho más útil que si lo hacemos en la segunda fase del ciclo. Bueno, pues apliquemos fuerza ahí. Eso es muy sencillo decir, ¿cuál es el ciclo de esta mujer? 28 días. ¿Cuál es la fase lútea? ¿Cuál es la fase folicular? Bueno, pues aquí haces más fuerza y aquí, por ejemplo, haces un poquito más de resistencia y vas jugando por ese tipo. O lo que te he comentado de los problemas de termorregulación. Si hay una fase del ciclo que está aumentando la temperatura, que hay un gasto energético muy grande porque estás en la ovulación, no metas una actividad aeróbica que tengas que ir a 140, 150 pulsaciones por minuto, que además te genera calor y que te genera un gasto energético muy grande en una fase que tu cuerpo está luchando o está de alguna manera trabajando en algo tan importante como la fertilidad. Entonces, es un tema apasionante del que cada año salen cosas nuevas, muy interesantes. Lo apuntamos, ¿eh? Apuntamos eso. Fernando. Sí, Fernando. Encarna. Sí. Soy Encarna. Mira, Sí, en primer lugar, darte las gracias. A mí me ha encantado tu ponencia, de verdad. Me has tenido encandilada ahí todo el tiempo. La forma de llevarnos de la mano a todos esos conocimientos que algunos conocemos, otros no, pero francamente, felicitaciones por mi parte y me supongo que los demás estarán conmigo. Yo, relacionado con el tema del hábito, os voy a decir, y esto también que para todas las mujeres que están escuchando,
que es difícil crear un hábito. Yo conmigo misma me digo que me resulta muy difícil. Montaña lo sabe, que me está encima de mí permanentemente. Pero en una charla que tuvimos, no recuerdo cuándo, ni cómo, ni de qué manera, alguien dijo, es importante que tengamos todos los días 5 minutos nuestros. Robarle al tiempo 5 minutos y dedicártelo a ti, a hacer un ejercicio. El que tú quieras, como tú lo pienses. Un día haces uno, otro día haces otro o haces siempre el mismo. Pero esos 5 minutos, digo, bueno, como son 5 minutos, eso parece que es irrisorio, ¿no? Dice, es que esos 5 minutos se transforman en un cuarto de hora o en media hora. Entonces, es importante que tengamos en nuestra cabeza todos los días, a la hora que sea, al levantarnos, al mediodía, por la tarde, antes de que se pasen las 24 horas del día, dedicarnos 5 minutos a nosotras, solas y exclusivamente a nosotras. Y eso es lo que hay que meter en nuestras cabezas. Y fíjate que te está hablando una que no lo sigue, pero que sí que tengo que hacerlo, sí. Pero quien te dijo eso, bueno, además que coincido plenamente con él, fíjate el mensaje tan importante, lo logres o no, el hacerlo, el mensaje tan importante psicológico que te estás autotransmitiendo, que es decir, es un tiempo que me dedico a mí, a mí. ¿Cuánto tiempo y cuántos años de vuestra vida, y más como madres y como mujeres, estéis permanentemente enfocadas y dedicadas a los demás, a los hijos, a las parejas, y decir, no, es que también tengo derecho a desconectar y a pensar en mí, como digo yo, a saber cómo respiro, a escuchar mi corazón, a escuchar, a sentir el peso de mi peso en la planta de los pies, a saber cómo me muevo, o subir un pequeño peldaño, es decir, esas sensaciones kinestésicas es un mensaje muy positivo que le estás trasladando a tu estado emocional, es decir, esto es para mí, ¿eh? Y me parece muy, muy interesante eso que dices, Encarna, el dedicarte ese tiempo. La parte del ejercicio físico debe ser una parte que dedicamos a nosotras mismas. Y ese mensaje, como dices tú, esos 5 minutos se pueden transformar en 10 o en 15 y en 6 meses a lo mejor estás haciendo 20 porque le vas cogiendo y eso es la manera de transformar algo que en un principio rechazamos porque nuestro cuerpo tiende al reposo, es decir, no estamos preparados para gastar energía, tendemos a conservarla para que intentar hacer un hábito. Y otra cosa más añadiría, la parte lúdica es importante en el ejercicio físico. Eso que decía Encarna de intentar hacer algo que nos guste, sí, pero también hay que transmitir una cosa, y es que el ejercicio físico se transforma en una herramienta de salud, ¿eh? Y la parte de herramientas de salud muchas veces es decir, hay cosas que a lo mejor tienes que hacer que no son tan divertidas, como por ejemplo salir a pasear al campo con una amiga o pasear al perro, que a lo mejor son importantes, porque no creo yo que la sentadilla de piernas que yo he hecho en el vídeo sea divertida. Pero al final dices, bueno, pues es un medicamento, es un pequeño esfuerzo que yo hago, que sé que es muy positivo para luchar contra mi sarcopenia, para mejorar mi masa muscular, para que las rodillas me duelan menos, para que me canse menos. Bueno, pues lo voy a hacer. ¿Cuánto lo hago? Pues a lo mejor son 5 minutos, no necesito más. Pero ahí voy a lo que le he dicho a Encarna, objetivos realistas. A lo mejor es más importante hacer 5 minutos que pretender pasar de 0 a 1 hora. Porque claro, muchas veces, y no lo digo con ejercicio muy intenso, simplemente con el hecho de caminar. ¿Cuánta gente me viene, me dice, no me he lesionado? Y le pregunto, ¿qué has hecho? No, es que ayer caminé 1 hora y media. Digo, pero vamos a ver, ¿tú crees que puedes pasar de 0 a caminar 1 hora y media soportando tu peso, el que peses, que cada paso que das estás soportando 2 veces tu peso corporal? Es decir, que si pesas 70 son 140 kilos en cada apoyo que das en tus rodillas. ¿Cómo no te vas a lesionar? Pues te lesionas el pie, o te duele la planta del pie, o te duele la columna, o te duele la espalda, o te duele la rodilla. Es decir, muy importante la progresión y más importante el hábito que has dicho tú, Encarna, un poquito cada día, que intentar pasar de 0 a 1 hora sin tener experiencia en ejercicio físico. Sí. Y esa parte es muy importante para el hábito, Montaña, para el hábito. Sí. No se te oye, Montaña. No. No, que creo que lo del hábito es fundamental y además pienso que esto no nos cansaremos de seguir insistiendo en este tema, Encarna, porque cada vez que lo escuchamos, cada vez que lo tratamos, cada vez que retomamos la idea del ejercicio terapéutico, bueno, pues te posicionas de nuevo en punto cero o en punto intermedio y hay que seguir con esto.
porque es tan importante como la pastilla de la tensión, ¿qué te diría yo? Pues eso o más, ¿verdad? Es que Hay que es importantísimo. insistir. Ujú. Muy bien, contaremos contigo, Fernando, con más frecuencia. Muchísimas gracias, Montaña, Encarna, Esther, María, Miguel, que está por ahí. Estoy a vuestra disposición. Te mando un correito, Montaña, Sí, también. mándame el correo, sí, porque Te te vamos mando- a escribir para cositas, porque Y ha sido muy práctico esto. Vale, y nada, Vale. estamos en contacto y un saludo y un abrazo a todas, desde Muchas Madrid. gracias.